Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda edición de este Congreso de Ayuno y Dieta Cetogénica. ¿Cómo estás? Muy buena, David. Pues muy bien, encantado otra vez de estar aquí y esta tremenda oportunidad que le das a la gente de manera gratuita de poder recibir una clase, prácticamente es una clase particular de cada uno de los expertos que estamos aquí, es algo para valorar mucho. Así que yo encantado siempre de aportar mi grano de arena y que sigamos celebrando esto año tras año. Sí, esperemos que sí. De verdad que para mí esto está siendo un máster. Bueno, lo fue el año pasado, donde tú también participaste. Para mí era un máster, fue un máster. No solamente ya de por sí las entrevistas, sino todo lo que involucra, ¿no? Todo lo que es la preparación, luego la edición, la publicación. De verdad que para mí es brutal. Lo que se aprende aquí es brutal y es justamente lo que yo quiero llevar pues a las demás personas, ¿no? También que se instruyan, que aprendan y luego que experimenten también por cuenta propia de todo esto que vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial, porque es el pan de cada día, como se dice, y el gluten. Pero antes de meternos en materia, Alejandro, a mí me gustaría pues que te tomes los segundos que sean necesarios para que seas tú mismo quien se presente y nos cuentes un poquito más de Alejandro Pérez, pues como persona y como profesional, y de Alejandro Dietista en las redes sociales. Bueno, muchas gracias, David, una vez más. Y entonces me voy a presentar. Mi nombre es Alejandro Pérez. Me podéis encontrar en Instagram como Alejandro Dietista y en YouTube, que es ahora donde voy a empezar a subir también bastante contenido. Y es ahí en redes donde dedico gran parte de mi tiempo a divulgar para que la gente tenga información, ya que yo considero que la información, más aún si es nutricional y de salud, es un poder enorme y una herramienta que tenemos para optimizar nuestra salud, que es algo que, bueno, está viendo que cada vez va en decadencia. Yo soy dietista, paso consulta online, me he especializado más en clínicas, ya que he visto que muchas de las patologías, lo descubrí un poco sin querer, trabajando con los pacientes, comenzaban a mejorar. Quizás había un objetivo de estética o de rendimiento fitness que tenía patologías, pues, bien sea diabetes, tiroides y tal, y se empezaban a mejorar. Entonces, pues al final me he decantado por la nutrición clínica y obviamente toco todos los ámbitos, tanto tratamiento deportivo y tal, pero estoy ayudando y solucionando bastantes problemas relacionados con las patologías que se están mejorando enormemente con la alimentación. Sí, lo más increíble de todo es justamente esa palabra, ¿no? Solucionando, que muchas veces las personas creen que tienen que vivir el resto de sus días pues con esa patología, ¿no? Con esa dolencia o ese síntoma, como ocurre pues en muchísimos casos. De hecho, creo que el mayor testimonio, eh, por lo menos en mi entorno, siempre ha sido mi experiencia propia, ¿no? Prácticamente me han diagnosticado decenas de síntomas durante toda mi vida y siempre era, bueno, vas a tener que aprender a vivir con eso el resto de tu vida. Yo de todas formas luego voy a contar algo bastante interesante con el tema del gluten, pero bueno, si quieres, vamos a darle caña, como dicen ustedes los españoles, y empezar con esto, con lo del pan. Y yo quería iniciar, Alejandro, con el tema de que desde el siglo XX empezamos a ponerle nombres a las causas de muerte, ¿no? Y básicamente de un tiempo para acá esas causas a día de hoy prácticamente están siendo, la mayoría son crónicas y degenerativas. Y yo creo que esto no se trata de si vamos a morir o no, porque yo creo que de eso no hay discusión, ¿no? Todos llegamos allí, por lo menos por ahora tenemos ese transitar, pero eso es indiscutible. Pero si no, más bien de que ese tránsito a esa muerte sea lo más saludable posible. O sea, no basta simplemente con aumentar ese promedio de vida que estamos aumentando si realmente es, pues el transitar es una mierda, lamentablemente, y perdón por el francés, pero es así. ¿Crees que está en nuestras manos el hacer ese transitar hacia el final de la vida que sea lo más saludable y activo posible? Una pregunta muy elegante con una respuesta muy compleja porque es un tema muy debatible que se debate mucho últimamente. Y yo pues te diría que al 100% no está en nuestras manos. Y te voy a explicar por qué. ¿Te has dado cuenta, David, que todo lo bueno en nutrición realmente está criminalizado? Siempre se ha culpado el sol y es lo que ha hecho que la gente tenga una mala relación con el sol. Se ha criticado el ayuno y, y ha hecho que la gente sea dependiente de la comida. Se ha criticado
a la sal y ha hecho que la gente se inflara al azúcar. Y fíjate la trampa que hace la industria, que ha sido capaz de criminalizar el alimento que tiene la misma grasa que la leche materna, como es la mantequilla, y colarte la margarina, que es una mezcla de aceites de semillas refinados, y decirte que es cardioprotectora, cuando nunca antes en la historia lo habíamos tomado. Fíjate tú hasta el punto que llega, como un alimento que es igual, nutricionalmente es el más parecido a la leche materna, que es simplemente lleva un ingrediente, que es la grasa láctea, me va a decir que es tóxica, y me cuelas la margarina, que lleva una mezcla de aceites refinados, sometidos incluso a 16 etapas de refinamiento, como es el aceite de canola, y me dices que es cardioprotectora simplemente para hacer dinero. Entonces, es una lástima cuando comprendes todo esto, te das cuenta de que la naturaleza da alimentos que dan salud, y el hombre da alimentos entre comillas, más bien da productos que dan plata, que dan dinero, y así se mueve el mundo, lamentablemente. Esta mañana leía la noticia de que la industria farmacéutica había donado en el último año, exactamente lo tengo aquí apuntado, son 564 millones de euros al sector médico, la mitad de ellos para I+D, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de quién domina todo esto, sabes que realmente no depende todo de ti, porque te van a intentar ocultar la verdad. Entonces, yo le diría a la gente que se informe, que investigue, que autoexperimente, que no se rinda, y que antes de pisar una farmacia busque en los hábitos de vida el remedio a su mal, porque no está en otra parte. Si piensas que vas a seguir así, haciendo las cosas de una manera incoherente, evolutivamente hablando, y con una simple pastilla te van a quitar todo, y encima crees que las farmacéuticas y los consejos de expertos velan por tu salud, que el otro día subía la foto de la Asociación de Arteriosclerosis firmando con Donut, si crees que esas asociaciones que se mueven exclusivamente por dinero velan por tu salud, estás muy equivocado. Así que no, la respuesta a la pregunta es: no depende del todo en nosotros el tener salud. ¿Por qué? Porque nos van a malinformar por todas partes. Ahora, tú sí tienes la obligación, como ser humano, si estás aquí, si estás en este congreso, de que no te la cuele nadie, y de que no seas víctima de este sistema que quiere a todos dependientes de la pastilla y de la alimentación y los productos agrícolas. Sí, de verdad es que cuando lo planteas de ese modo, da incluso hasta miedo, ¿no? Entender cuando entendemos de que todas esas corporaciones se mueven es justamente por gráficas, por dinero y no por personas, que lamentablemente son las que terminan siendo afectadas, pues llega incluso a dar hasta algo de miedo. Y me parece interesante como lo planteas de que no está al 100% en nuestras manos, porque básicamente estamos luchando contra una maquinaria que pareciera querer lo contrario. Entonces, de verdad que es brutal eso. Y para ya irnos metiendo en materia, ¿por qué piensas que ese camino del que estamos hablando, ese transitar por la vida, se nos está haciendo tan cuesta arriba, ya más allá de únicamente del marketing de estas corporaciones? ¿Y qué papel juega dentro de esto lo que es el pan y el gluten? Bien, realmente se nos está haciendo cuesta arriba porque se ha descubierto un enorme negocio. El primer caso de Alzheimer se descubrió en 1920. Austin Deuster, el primero. Alucinaciones, pérdida de memoria, pues todos los síntomas de Alzheimer. Fue la primera descripción de Alzheimer. Nadie a su alrededor, nadie en el mundo tenía esos síntomas, ¿vale? Luego, hasta 1980, que fue precisamente 4 años después del lanzamiento de la pirámide alimentaria, puso carbohidratos en la base, el pan, las harinas y la pasta en la base, empezaron a describirse más casos de Alzheimer. Hoy en día, en 2007, bueno, hoy en día no, en 2007 ya había 20 millones de casos registrados. Y hoy en día, actualmente, hay 46 millones y medio de casos de Alzheimer. O sea, como algo que era inexistente antiguamente, cuando no teníamos acceso a pan, harinas refinadas y otros productos de hoy, como no existía, y es que a día de hoy es una auténtica plaga.
Pues gran parte de culpa de ello lo tiene la industria, tanto la farmacéutica, que encontró fármacos para tratar este problema que aún no se le ha encontrado solución, y la alimentaria, que encontró un alimento que era capaz de mantenerte adicto, dependiente de él y que generara mucha venta. Entonces, en 1976, no un consenso de expertos, no unos estudios científicos, no a raíz de metaanálisis ni ensayos clínicos, un departamento de agricultura lanzó la pirámide de alimentación y lo estableció como lo oficial, máximo. Y comenzaron a vender productos agrícolas basados en harinas, como entre ellos encontramos el pan y los cereales, de los que hablaremos hoy en día, y vamos a ver por qué no estamos adaptados a ellos. Sí, de verdad que cuando mencionas lo de la pirámide alimenticia, es brutal de que justamente si quien lo plantea, pues obviamente obtiene un beneficio de ese alimento, pues yo me imagino que se reunirían y dirían, bueno, ¿qué ponemos en la base? O sea, lo que obviamente estamos produciendo nosotros, porque si quieres obtener un beneficio, parece bastante obvio visto de ese modo. Alejandro, pero hemos comido pan toda la vida. Esa es la respuesta que siempre me dan. ¿Por qué ahora nos está haciendo daño? Ese es el marco reduccionista que tenemos de pensar que toda la vida son 100 años atrás, son desde que nuestros abuelos vivían. El otro día publicaba en mis historias de Instagram la portada del National Geographic, donde mi amigo antropólogo Antonio Rodríguez había publicado un artículo buenísimo que recomiendo a todo el mundo del porqué de la desaparición del Homo neandertal, ¿vale? Y ahí es cuando echas la vista atrás y dices, joder, y es que llevamos 2,5 millones de años de evolución sin comer cereal, con pura glaciación, donde los antropólogos describen, que son los que estudian esto, no los nutricionistas, los antropólogos que comían nuestros ancestros, decían que no disponían de cereal y que la alimentación se basaba en lo que daba la naturaleza. Ese carbohidrato, en cualquier caso, venía de una miel que tú habías cogido tras recorrer kilómetros que con suerte encontrabas de algún tubérculo que daba la estación o de alguna fruta salvaje de aquella temporada. Lo demás lo tenías que obtener a raíz de animales. Bourdain y su equipo ya publicó el paper, decía que al menos la mitad de la alimentación era de la caza y de la pesca, carne y pescado. Obviamente no había más remedio, el cereal no estaba hasta la agricultura, con la cual llevamos tan solo 10.000 años. Entonces, si hacemos la comparativa en un reloj y ponemos los 60 minutos máximo, 59 minutos, incluso más de los 59, han sido el paleolítico y tan solo un minuto la agricultura. ¿En serio creemos que la mayoría de nuestros genes están adaptados a comer pan y esos cereales que solo han formado parte de nuestra existencia de 1000 años si en los 2,5 millones de años anteriores no lo hemos consumido? Claramente no. Por eso cada vez hay más celiaquía, por eso hay cada vez más intolerante al gluten. Y por eso el protocolo cetogénico, el ayuno intermitente, el paleo, han tenido tanto éxito en mucha gente, porque claramente sus genes esperan un tipo de alimento. Y si ahora le das la vuelta a todo y encima lo pones en la base de la alimentación y en cada una de las comidas, el ser humano acaba enfermando y acaba teniendo síntomas digestivos de los que también hablaremos. Entonces, ¿se ha comido pan toda la vida? Pues como hemos visto, no. Pero es que aún así, la gente piensa que el pan que toma hoy es el mismo que el que tomaba su abuelo. Y eso es completamente falso. Su abuelo tomaba un pan de una harina sin refinar, que se sometía a un enorme proceso de fermentación, que sus únicos 3 ingredientes eran agua, harina y levadura, y que, duraba el pan tierno toda la semana, porque había producto, había producto. Sin embargo, hoy en día el pan solo te dura un día. La harina está refinada y encima le añaden 2 ingredientes, te lo empaquetan y te lo venden como pan mismo. Esa es la pura realidad. El pan debe tener 3 ingredientes y la harina ha de ser natural, sin refinar, de masa madre, en su proceso de fermentación. La gente hiciera el pan como Dios manda y como se ha hecho toda la vida que dicen ellos, no tendrían tantos problemas como encima el pan que comemos hoy en cualquier panadería, en la mayoría, por desgracia. ¿Vale? Entonces, no se ha comido toda la vida y además el que han comido tus abuelos es muy distinto al que tú tomas, que es una harina refinada, que lleva aditivos, conservantes, incluso productos como la loxana, que se usa para blanquear el pan, porque es que la harina normal es hasta gris, David, es hasta gris. Entonces,
La del pan que están comiendo ahora es blanca porque le echan productos químicos para que blanqueen, que se han visto que esos productos encima dañan el páncreas, dañan el intestino y ahora lo hablaremos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Este pan no puede ser bueno para el humano y no lo ha comido toda la evolución. De verdad que es una locura. Yo alucino cuando escucho esas cosas, Alejandro. Yo, por lo menos lo que tú comparabas de la comparación, ¿no? El tiempo que hemos pasado realmente comiendo pan en comparación a todo ese tiempo que hemos pasado, ¿no? Como especie, como ser humano. Yo, yo, de hecho, creo que en el congreso pasado hice la analogía junto con Carlos y es Esto, como prácticamente, sí, con Carlos Estro, es como si prácticamente estuvieses entrenando para las Olimpiadas durante 4 años para nadar, para practicar natación, y el día de la competencia te dicen, no, Alejandro, pues tú vas a correr en la pista de atletismo, 9 segundos. Tú has pasado 4 años entrenando para nadar y al último momento te dicen, no, es que tú vas a la pista de atletismo, sales lesionado, o sea, no vas a pues ni a dar la talla, obviamente, o sea, es prácticamente incongruente con lo que tú habías estado planificando. Es un poco eso a nivel de, un poco por hacer la analogía, ¿no? Y yo cuando entendí todo esto, decidí, que de hecho te lo comentaba al inicio, de que iba a dar un detalle ya personal, digámoslo, decidí incluso contra las recomendaciones médicas, porque me di cuenta de que para comprobar que una persona es celíaca, pueden tardar incluso hasta 3 años, e incluso te obligan a seguir comiendo cosas con gluten para ellos poder detectar ese daño a nivel intestinal. Entonces, mi primera pregunta es si el gluten es un problema para todos por igual o solo para aquellas personas que ya están diagnosticadas con algún tipo de intolerancia, celiaquía, etcétera. bueno, pues no tendría por qué ser para todos por igual. Sin embargo, es cierto que el que peor lo tolera son los celíacos y los sensibles al gluten. Sin embargo, es que la mayoría de estos celíacos y sensibles al gluten, sensibilidad al gluten no celíaca, se llama así, no están diagnosticados. Ese es el problema. ¿Cuánta gente tiene problemas digestivos y con un omeprazol le mandan a casa y ni una prueba de celiaquía y tal? No sé si tú tuviste la suerte de que te la hicieran, pero es que a gran parte de la población que es celíaca aún no le han hecho la prueba siquiera y luego todo el día hinchado, inflamado, pero lo han adoptado ya como normal en el día a día. Son celíacos y no lo saben. Leí un paper que decía que hasta el 80% de los celíacos pueden no estar diagnosticados en los primeros 30 años de vida. Ojo, quizás sea un porcentaje demasiado alto, ya sabes que esto de la ciencia no es exacta, pero es un gran indicador para decirnos que la mayoría de los celíacos aún no están diagnosticados y es que los anticuerpos negativos no garantizan que no haya celiaquía. Entonces, vemos que es un caso complejo y que obviamente no afecta a todos por igual, ya que un celíaco, un sensible al gluten, lo va a soportar mucho peor que uno que en teoría no es celíaco, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero es que la mayoría de estas personas no están diagnosticadas aún. Entonces sabemos que a gran parte de la población le afecta. Ahora, que no seas celíaco no quiere decir que el gluten no te esté causando problemas, el trigo en general no te esté afectando y pueda desencadenar unas patologías asociadas al mismo. Y claramente ocurre. Por ejemplo, sabemos que la gliadina de gluten, que es una proteína que tiene, no hay ni un ser humano capaz de digerirla, ni un solo ser humano capaz de digerirla. Y sabemos que esta gliadina aumenta la producción de otra proteína que se llama zonulina, que es la que regula pues, la permeabilidad del intestino, cuya sobreproducción que se produce al comer excesivo gluten genera permeabilidad intestinal, que da lugar a alergias alimentarias y un montón de patologías como las autoinmunes a causa de esto. Y esto que he comentado, de que ningún ser humano digiere la gliadina y de que el gluten causa permeabilidad intestinal, sucede en todas las personas, sean celíacas o no. Y así lo definen los investigadores que han estudiado este tema, como Fasano, que es más conocido en ese aspecto. Pero yo aquí te pregunto porque, claro, tú dices de que, bueno, en aquellas personas celíacas parece obvio, ¿no? De que va a suponer un problema. Pero cuando yo me enteré, de hecho me enteré fue a raíz de un podcast, de que el trámite, por así llamarlo, tardaba 3 años y encima tenía que seguir consumiendo gluten. O sea, yo decidí dejarlo porque simplemente fue, es que no puedo decir que se me ocurrió porque no lo sabía, pero era lo único que me faltaba por cambiar en mi estilo de vida que me podía estar afectando.
para ese momento no me había asesorado con nadie. Ya a día de hoy, pues la persona que me asesora sí que me ha dicho, es muy posible que tú desde ya muy pequeño tuvieses cierta permeabilidad intestinal. Yo a día de hoy pues tengo la sonulina por las nubes, me hice el test de la celiaquía, pero por genética me salió uno de los genes. Sí que me hice la otra que mencionaste, que creo que es la de anticuerpos. Esa me salió Sí, pues, negativa, pero porque ya tenía casi 2 años que no consumía gluten. Entonces, claro, pero yo, que era la pregunta que te quería hacer. Si, o sea, es como seguirle dando el veneno a alguien, en este caso, que le pudiese estar afectando solamente para saber si le está afectando o no. O sea, es exactamente lo mismo que sucede con los diabéticos que no toleran la glucosa y les siguen diciendo que coma y coma y coma glucosa, pero te pinche insulina y ya está, lo soluciona. Es una aberración, es iatrogenia, que yo le llamo, es cuando sin querer el médico, por lo que ha estudiado, financiado por la industria farmacéutica, te enseña pues las cosas que le han enseñado erróneamente. Hay muchos médicos que no, que están súper actualizados. Lamentablemente hay muchos pues que siguen pensando que debes de comer gluten. Yo no sé en qué se basa esta teoría, ya que cuando estudias la nutrición o al menos la bioquímica, eso se dan todas las carreras de salud, yo lo di en su día. Yo recuerdo que en bioquímica aprendían los nutrientes esenciales, que son 9 aminoácidos, las grasas omega 6 y omega 3, en concreto EPA y DHA, 14 vitaminas y 15 minerales. Ya está, el carbohidrato lo puedo sintetizar. Entonces, ¿qué tiene el pan que no tenga el resto de alimentos para que sea esencial para mí, para que me digas que lo tengo que seguir tomando aún encima de que me sienta mal? Es que yo no le veo ningún sentido, David. Yo no le veo ningún sentido. no, ni yo, la verdad es que por eso te decía, yo fue una decisión prácticamente basada en lo poco que sabía para ese entonces, fue hace ya casi 3 4 años, que todas estas intolerancias, alergias que venía sufriendo no le conseguía una causa y ya cuando empeoraron hasta un cierto punto donde pues dentro de la desesperación dije, bueno, lo último que me queda es dejar el gluten. Obviamente había muchas otras causas detrás que ya he ido pues obviamente también solucionando, pero yo creo que la decisión que yo tomé hace 4 años de dejar el gluten fue una decisión bastante sabia teniendo en cuenta lo que sea a día de hoy, porque me he hecho las analíticas de genética, pues también que la sonulina la tengo disparada, en fin. Eh, pero bueno, es lo que tú dices. De hecho, la iatrogenia, corrígeme si me equivoco, pero creo que es la tercera o cuarta causa de muerte a nivel mundial, algo así, ¿no? Creo que Sí, efectivamente. No sé en qué puesto está actualmente, pero leí algo así el otro día también. Seguramente lo veríamos por redes. Instagram es maravilloso, encontrar un mogollón de información. Estamos ahí divulgando a tope y sí, lo leí también. Y la verdad que es una pena los antibióticos también, el mal uso de antibióticos, una de las principales causas de muertes. Está descubriendo la importancia que tiene la microbiota. Aún queda mucho por descubrir y estamos ahí maltratándola con muchos fármacos, al igual que al intestino, al igual que con el omeprazol. Estamos simplemente alcalinizando más el estómago en vez de hacer que recupere su acidez, que es la verdadera causa. Estamos simplemente taponando síntomas como la estatina con el colesterol, como la metformina con el diabético, como el diurético con la hipertensión. Simplemente estamos taponando un síntoma sin ir a la causa. Y encima, eso no es una verdura. El fármaco no es una verdura, no es un aguacate, ¿vale? O no es una fruta. No, el fármaco es algo que tiene efectos secundarios sobre el humano, es algo serio. Por eso se ha de prescribir muchas veces y tal. Y estoy viendo yo, como sucede con las anticonceptivas, con las mujeres, que se están pautando ahí como golosinas y llega un momento que tras 10 años han quedado estériles, tienen permeabilidad intestinal, un efecto rebote que les ha pegado y quitar el anticonceptivo bestial, tienen acné y han desarrollado una enfermedad autoinmune, para colmo la tiroiditis de Hashimoto, que hace que la tiroides se dañe y tenga el metabolismo lento. Y es que esto de los fármacos es muy serio. Por eso digo que antes de pisar una farmacia, plantéate lo que estás haciendo y busca la solución a ese método en tus hábitos de vida. Mira la coherencia evolutiva, mira los documentales de Ernesto Prieto, síguenos a nosotros en Instagram y plantéate si estás haciendo bien las cosas, cámbialo, cambia de hábitos y aplica lo que divulgamos, toda esta información que estamos dando, o si no, contacta con un profesional que te ayude. Y ya si no hay más remedio, ya veremos el médico y la medicina, pero es que la solución, la principal solución está en evitar lo que le ha causado
problema. Sí, así es. Y la verdad es que hay muchísimos recursos gratuitos allí fuera. Están las redes sociales, como bien dices Total. tú, la tuya, pues, las de todos los invitados que hay en este congreso. Y si quieres ir un paso más allá, incluso hay cositas ya que son pagas, ¿no? Están los cursos de Phil, por ejemplo, de set optimización, de ayuno, y si no, pues un paso más. Si no, también tienes cientos de libros, en fin, o sea que información no nos hace falta. En la era moderna yo creo que falta es iniciativa y sobre todo hacerse responsable uno mismo de su salud. Yo creo que de allí es de donde tiene que iniciar todo, ¿no? Desde que uno es responsable Eso y es, no tal cual. dejarlo todo en manos del médico, del profesional. Mi pregunta ahora, Alejandro, es, ¿cuáles son los riesgos, si los hubiese, de dejar por completo el gluten en la dieta? Pues bueno, como he comentado, no hay ningún nutriente esencial que esté en el pan que no puedas encontrar en otro alimento. De hecho, hasta ni el carbohidrato. El carbohidrato el cuerpo lo puede fabricar. Si lo quieres consumir, que a mí me parece perfecto en muchos contextos, es mejor recurrir a alimentos que nos han dicho los antropólogos que sí han comido nuestros ancestros, como los tubérculos, la patata, el boniato, las raíces, la yuca, la fruta de temporada o la miel cruda. Ha sido siempre un gran alimento. Sin embargo, el gluten, que no lo hemos comido ahora, antiguamente, ahora no va a significar nada esencial y no tiene nada que no tenga otros alimentos. Encima, es que además, a nivel nutricional, podemos hablar del pan y es que no encontramos en el pan y en el gluten nada interesante. El gluten es una proteína de muy bajo valor biológico. Las proteínas, según su asimilación y su componente de aminoácidos, se clasifican de más a menos. Las de más calidad y a menos las de baja calidad, de segunda división. Entonces, sabemos que lidera el top el huevo y la proteína whey, están ahí en el top en 99 y 100. Y a partir de ahí van bajando. Encontramos el gluten un valor biológico de 30 y pico, 40 y pico, o sea, muy, muy bajo. Sabemos que se asimila mal, que no tiene un aminograma completo, entonces no va a disparar la síntesis proteica, tiene suficiente leucina. Yo para disparar la síntesis proteica de mis músculos necesito reunir varios aminoácidos que conformarían una hoguera con varios troncos y uno que es la leucina, que es quien prende la llama y hace que se dispare. Esa sería la analogía, ¿no? Pues con la leucina sucede lo mismo. El gluten no tiene suficiente leucina, no tiene buen componente de aminoácidos para que te dé los beneficios de la proteína. Encima, hablando de nutrientes, podemos definir perfectamente el pan como un producto químico porque no es más que un refinamiento de un cereal que se le ha quitado la fibra, las vitaminas, los minerales, no tiene grasa y la proteína encima es mala. O sea, encima es un alimento que no me aporta nutrientes, no me aporta nada bueno y encima lo único que da es oleadas de glucosa, que es lo que nos faltaba ahora en una población donde la mayoría es resistente a la insulina, lo que faltaba inflarle a glucosa. Sabemos que la insulina, para quien no lo sepa, es una hormona que permite el metabolismo de la glucosa, que los portadores de glucosa tienen acceso a la misma y que las personas diabéticas tipo 2, cada vez hay más millones en el mundo, estamos hablando de 600 y pico, no estamos hablando de poco, como hablaba antes de la CIME, hablamos de mucho, estamos viendo que la gente no es sensible a la insulina y no metaboliza bien el carbohidrato. Entonces, para ver lo que te aporta el pan, solo tienes que ver su composición nutricional, que es nulo, y tienes que consumirlo. Y yo recomiendo que a la hora cojas un glucómetro, estos que venden en cualquier farmacia o por Amazon o el que tomo yo, te pinches, saques una gota de sangre y mides en qué nivel te pone la glucosa. Para no ser diabético lo tienes que mantener por debajo de 100 para no ser prediabético, por encima de 120 eres diabético. Prueba a ver en qué nivel te pone el pan, vas a ver que postprandial puede estar en 160, 180 perfectamente en una persona, digamos que normal, con un estilo de vida moderno, ¿no? No hablo de un deportista de alto rendimiento y tampoco te hablo de un diabético. Cualquier persona de la calle que cojas al azar le va a disparar la glucosa. Cuando yo eso lo repito día tras día, como hago con el pan, me acabo volviendo diabético. Entonces hemos dejado de ver la glucosa como lo que exclusivamente es energía, para verlo como algo imprescindible en el día a día
para ir a trabajar a la oficina, mientras que nuestros ancestros recorrían kilómetros, kilómetros y kilómetros para a lo mejor ni cazar, y si acaso encontrar un panal de miel, que ese era el carbohidrato que teníamos, habían sudado mogollón y se habían esforzado bestial. Y habían ido en ayunas encima, porque no habían cazado el día anterior. Y ahora la gente se despierta y para irse a la oficina se desayuna 2 tostadas de pan Bimbo con mermelada encima y un zumo de naranja. Qué brutalidad de glucosa estás dando a un cuerpo que encima no la tolera para un esfuerzo físico que no necesita y que lo que va a hacer es que acabes acumulando grasa, porque es que tus reservas de glucosa del cuerpo ya están llenas de hace unas semanas. Tu hígado ya está lleno, entonces vía lipogénesis de nuevo va a crear más grasa y es así el proceso de generación de hígado graso, tanto en el humano como en las ocas. Así le preguntas a cualquier ganadero de qué basa la alimentación de las ocas y te dirá que de maíz y de zumos, básicamente, porque son altos en fructosa, altos en carbohidrato y todo eso. Entonces, no solo el pan o el gluten no tienen algo que no encuentren los demás alimentos, sino que además son muy pobres nutricionalmente hablando y además nos pueden acarrear estos problemas como los que hemos mencionado a nivel digestivo de permeabilidad intestinal y que mencionaremos ahora adelante y como a nivel de diabetes y de inflexibilidad metabólica. Pero es que además son adictivos. Y a eso iba Alejandro, porque si ya para la mayoría es difícil dejarlo, todo lo que son los dulces, aún sabiendo pues el peligro que representan para nuestra salud, porque está más que evidenciado, y por el nivel de adicción, obviamente, del azúcar, ¿por qué crees que es tan difícil dejar algo como el pan o todos esos alimentos que contienen gluten cuando no nos está aportando prácticamente ningún tipo de valor nutricional? ¿Es adictivo el gluten como tal? Efectivamente, el gluten es adictivo. Todo el mundo se ha visto en la situación de que ha ido a comprar pan calentito recién hecho a la panadería para traerlo a casa, una barra a la bolsa, y ha cometido el error de coger un pedazo y llevárselo a la boca. Y ha seguido, y ha seguido, y ha llegado a casa y se ha dado cuenta de que se ha ventilado casi la barra entera. Todo el mundo se ha visto en la situación de que ha ido a un restaurante y le han puesto el pan sin estar el plato de comida aún, y ya empezaba a comerlo, porque el cerebro sabe lo bien que responde ante él, y ha comido, y a la hora de llegar el plato ya había acabado el pan y ha tenido que pedir más. Ha tenido que pedir más. Y es que te das cuenta de que es pura adicción. A mí me puede decir alguien que bebo alcohol socialmente, pero esa persona que lo está bebiendo todos los días es un alcohólico, porque es un adicto, si lo está bebiendo diario. No es social, lo está bebiendo encima diario. Pues con los diabéticos, las personas con sobrepeso, trabajando en consulta me di cuenta que estaban todos adictos al pan y a los carbohidratos refinados. Entonces, cuando empecé a estudiar el gluten, es que me di cuenta de que la hidrólisis de gluten libera exorfinas, como la A5, la B4, la B5, la C y la gliadorfina. Son las 5 exorfinas que se liberan con la hidrólisis de gluten. ¿Qué hace la exorfina? ¿O qué es? Pues simplemente un neuropéptido que estimula los receptores de morfina en el cerebro, generando un enorme placer cuando yo como pan. Y ese es el mecanismo que hace que yo siga comiendo y que bien me sabe el pan y siga adicto al pan, y encima me hace comer más aún del plato porque lo sigo mojando con la salsa y no solo me es adictivo, sino que me lleva a comer más y más de lo que haría sin comer pan. Entonces, claro, llega un momento que esa adicción domina a la persona y te hace débil y dependiente de la comida, de tal manera que llegas, dices, hoy no me salto la dieta y tal, pero tu cerebro ya está adicto y ya sabe cómo sabe ese pan. Y lo huele y ya empieza a babear, lo huele, lo escuchas crujir y empiezas a babear. Y sabes que tienes una dieta que cumplir, que no puedes comer estos alimentos. No sucede solo con el pan, sucede con todos los dulces. No puedes saltarte la dieta y pum, te la saltas. ¿Qué sucede? Que ahora ya te baja la autoestima porque la has saltado y dices, bueno, ya que me la salto, te lo salto a lo grande. Y comes más y más pan y más pan y más dulce y después un helado y una napolitana. Y ese día a tomar por saco la dieta. Y es realmente eso que sucede con el pan lo que le sucede al alcohólico con el alcohol y al drogadicto con la droga. Es el mismo mecanismo.
Ahora yo te digo, yo no conozco a nadie que haya dejado el tabaco, la droga o el alcohol dándole un buche cada día o tomando un par de cigarros cada día. Esto o se deja o no se deja. Y es el mismo mecanismo incluso que utilizan las redes sociales para hacernos adictos a ellas. Total. Y yo siempre, bueno, ya yo en más de una oportunidad he dicho que eres adicto cuando pierdes la libertad de elegir, porque hay muchas personas que a pesar de que repiten un patrón de comportamiento no se creen adictos y te dicen la típica respuesta que es que yo lo dejo cuando quiera, Alejandro. Tú tranquilo que yo lo dejo cuando quiera. Pues cuando has perdido esa posibilidad, esa capacidad de elegir, ya eres básicamente un adicto. Alejandro, basar nuestra alimentación en esos alimentos que combinan harinas refinadas y azúcar, porque ya no estamos hablando únicamente del pan, porque prácticamente a día de hoy el gluten está en todos lados. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra salud estar consumiendo esas cantidades de gluten, sea en el pan y sea en esos productos procesados? Bien, me ha encantado la frase que has dicho y ayer publiqué yo también en mi Instagram una de Ralph Nader que decía que la adicción no debe de tratarse como un delito, sino como un problema de salud. Y es realmente eso lo que sucede. Y bueno, pues con respecto a la pregunta que me has hecho, ¿cuáles son realmente entonces los problemas que acarrea el comer el gluten, el pan y todos estos cereales? Imagino que anteriormente no habíamos consumido. Ya hemos visto el peligro y el riesgo de diabetes que acarrea, ya hemos visto esa permeabilidad intestinal, pero lo que acarrea en realidad son muchos problemas digestivos, de ellos las 4D. Sabemos que son dolor abdominal, sabemos que son distensión en el abdomen, digestiones muy pesadas y diarrea. Eso le sucede a mucha gente tomando el pan día a día y no se da cuenta y lo ha asumido como normal porque yo llevo toda la vida así, me ha tocado. Porque yo llego al médico, me ha dicho que es genético, porque a mi padre también le sucede y yo con esto me conformo. Y sigue tomando pan todos los días, o bien porque desconoce esto, o bien porque está tan adicto que no lo puede dejar. Me ha pasado con algún paciente o con alguna persona que me he encontrado, oye, deja el pan, el gluten, deja el gluten, y a la semana, pues, a las 2 semanas o al mes que no lo ha podido dejar, lo ha podido dejar y sabe que es la causa de sus males digestivos, lo sigue tomando porque está tan adicto que no puede comer sin pan. Lo mismo le pasaba a mi abuelo, yo recuerdo de desayunar un tazón entero de pan con leche, que era el mismo que cenaba antes de dormir, pero es que comía con pan en todas las comidas. Y una noche buena se le olvidó comprar pan y las panaderías estaban ya cerrando y tuvo que ir a un pueblo de al lado corriendo y llegó asfixiadísimo, a súper asustado de que se quedaba sin pan una noche. Se quedaba sin pan, imagínate hasta el punto que llega. Y esto sucede también con el azúcar y con todos los productos refinados. Entonces, el gluten, ¿qué acarrea sobre la salud? Pues bueno, solo hay que ver la estadística, y esto no me lo invento yo, el 3% de las personas de la población mundial tiene anticuerpos a la gliadina en sangre. Lo que pasa es que no todos se someten a la prueba. Te estoy hablando de 33 de cada 100 personas, es decir, 33.000 de cada 100.000, 333.000 de cada 1 millón. O sea, es mucha la gente que no tolera el gluten y que le da estos síntomas digestivos. Entonces, tenemos un problema, pero es que no es inocuo, es decir, encima esa gliadina aumenta la producción de zonulina que controla la permeabilidad intestinal y acaba generando permeabilidad. Y esto acarrea muchísimos problemas en el ser humano, como entre ellos las alergias alimentarias, que son un problema a día de hoy. Gente que, oye, a mí me sentaba el huevo bien antes, ahora me sienta mal. Me sentaba bien el pescado, ahora me sienta mal. Claro, porque tienes microperforaciones en el intestino, que es lo que se conoce como permeabilidad. Todas las tenemos, pero una cosa es la funcional y otra la patológica. A nivel patológico, el exceso de microperforaciones permiten que la proteína del huevo, del pescado, de la carne, pase al torrente sanguíneo y tu sistema inmune vaya allí a ver qué ha pasado, ¿no? Va a reaccionar porque se ha colado esto a la sangre que lo reconoce como un patógeno, un agente extraño, un virus, una toxina, como si fuera algo así. Va a ver qué ha pasado y una vez tras otra se acaba revolucionando y acabas volviéndote alérgico a ese alimento porque
El sistema inmune responde ante ello con anticuerpos y acabas pudiendo desarrollar una autoinmunidad, porque ese sistema inmune que se revoluciona puede atacar a la tiroides y generar Hashimoto, puede atacar al páncreas y generar una diabetes tipo 1, o puede atacar a la piel, generar una psoriasis, o a las articulaciones y generar una artritis. Y en muchos de los casos, la autoinmunidad tiene su origen en el intestino. Ya decía Hipócrates que toda enfermedad comienza en el intestino. Maldito Hipócrates siempre tiene razón. Y aquí vemos cómo una simple proteína, que es el gluten, puede desencadenar una autoinmunidad a través de la permeabilidad intestinal. Pero es que otro de los problemas que menosprecia la gente es la conexión, el eje que hay intestino-cerebro, y cómo sabemos que se puede, a través del exceso del metabolismo de carbohidratos, hay un exceso de radicales libres que generan estrés oxidativo que te pueden causar unas migrañas. ¿Cuánta gente ha revertido una migraña con dieta cetogénica? Que entre en Diet Doctor, busque y vea que eliminando el pan y bajando el consumo de carbohidratos, llevando un estilo de vida, digamos que tipo paleo, se acaban revirtiendo. Como es tu caso, como es el caso de muchos pacientes míos, ni te imaginas la gente que ha flipado, hasta el médico le ha dicho que era un milagro. Y ahí vemos que hay una clara conexión eje-intestino, un claro eje intestino-cerebro, que si yo daño el intestino puedo desarrollar hasta una enfermedad neurodegenerativa, como es el caso del Alzheimer, que es conocida como la diabetes tipo 3. He explicado con anterioridad cómo nos puede acarrear una diabetes el exceso de pan. Y ahí vemos que la Alzheimer se está descubriendo que es resistencia a la insulina a nivel de las neuronas, que no captan bien la glucosa y acaban glicando las neuronas y acaba perdiendo su función el cerebro. Entonces, vemos que da muchos problemas, como autoinmunidad, alergias alimentarias, enfermedades neurodegenerativas, o incluso podría tener relación con el cáncer de colon. Además de la diabetes y de la tensión alta, que sabemos que es un estado prediabético, en el que la sal no es la causa, sino la retención de sodio es una consecuencia. De verdad que es una locura, Alejandro. Y bueno, de hecho, todo el tema relacionado con con el intestino, ¿no? Como centro, como ese centro de donde se originan muchas de las enfermedades que ya lo comentabas tú, ¿no? Pareciera que esa sabiduría como que la dejamos atrás, nos olvidamos de ella y la perdimos hace mucho tiempo. Eso lo estuvimos hablando con Endica. Y yo quería hacer mención a lo que tú comentabas de la migraña, porque sufrí prácticamente desde que tengo uso de razón de migrañas con aurea. Y es algo que no le deseo a nadie porque son de verdad terriblemente malas. Y también sufrí mucho de alergia, de sinusitis, y siempre se asociaba todo al polvo, a la luz, me llegaban a decir, a un montón de cosas. Y eso era, o sea, ese era, digamos, el diagnóstico, ¿no? Me iba de allí pues con alguna pastilla de turno y ese era el diagnóstico, aléjate del polvo. De hecho, recuerdo que no limpiaba en casa porque me decían de que era la alergia al polvo lo que me producía las migrañas. Y lo sufrí toda mi vida. Y desde que he hecho los cambios en mi alimentación, en mi estilo de vida, ni alergias, ni sinusitis, ni migraña. O sea, y cuando tú dices, o sea, ahora lo veo en retrospectiva y digo, tenía que, o sea, me decían de que iba a vivir, de que iba a pasar toda mi vida sufriendo de esto y aparte me daban una pastilla, o sea, eso no iba a terminar muy bien que digamos. Bueno, no terminó muy bien que digamos porque en 2018 mi salud dijo, pues hasta aquí llego yo, sigue tú, David. Pero bueno, tuve la oportunidad de revertir muchas de esas patologías y sobre todo, bueno, aprendiendo primero que nada, no tenía los recursos, ya luego invirtiendo en mi educación primero y ya luego también en profesionales. Alejandro, y yo recuerdo que cuando yo decidí, yo te comentaba que había decidido dejar el gluten, dejar el pan, la pasta, todo lo que lo contenga. Cuando lo decía, pues la mayoría de la gente se lleva las manos a la cabeza y piensa que es una locura, ¿no? Incluso te lo preguntan realmente con preocupación. ¿Y qué comes? O sea, se alarman. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para llenar ese vacío que está dejando, por decirlo de algún modo, el gluten o el pan en nuestra alimentación? Bueno, pues lo primero y la más sencilla es optar, pues, por, no te cuesta mucho dejar el pan, pues hacer una transición y dejar el gluten, optar por algún cereal que no tenga
gluten como es el trigo sarraceno. Ya hay pan de trigo sarraceno que está rico, que lo hacen los panaderos de una manera saludable, que solamente tiene harina de trigo sarraceno sin refinar, sal, agua y levadura, punto. Ya está. Y sería buscar una alternativa. La espelta no tiene tanto gluten, hay gente que la tolera algo mejor. E incluso, pues bueno, el pan blanco de toda la vida, eliminar y buscar más uno que sea de una harina sin refinar y, como digo, de algún cereal que o no tenga gluten o que tenga poca cantidad. El espelta, el camut o el trigo sarraceno, mijo y esos cereales. Ahí sale un pan parecido, con una textura parecida, no al 100%, ya que sin gluten es difícil conseguir esta textura, pero es una alternativa con la que mucha gente lidia bien y va consiguiendo poco a poco dejar esa adicción o al menos ese antojo al que no resisten más, y por lo menos recurres a algo que no tiene gluten y que no daña tu intestino de esa manera que lo haría el otro pan. Sería una buena alternativa. Ya podemos pasar a otro nivel, ya que vemos que la dieta keto y low carb la practica tanta gente, sería incluso fabricar nuestro propio pan keto. Sí, se puede hacer un pan keto. Yo tengo hasta una receta en mi perfil y es básicamente pues con harina de almendra o de coco y tal, huevos, incluso algún queso, se puede hacer levadura, alguna buena mezcla y tener un pan que no es obviamente el pan blanco, no sabe igual, pero bueno, es buen sustituto y también puede dar el pego y estás, fíjate, sin meter glucosa, sin meter gluten, sin meter nada aditivo y el cambio es muy radical. Pero eso como una transición. Yo recomiendo a la gente que minimalice la comida y piense en nuestros ancestros y vaya mentalizándose de que esto de la pasta, la pizza, el pan, son productos que no deben formar parte de nuestra alimentación. Y entonces, ¿qué comes? ¿Qué carbohidrato comes? Bueno, pues será por patatas, será por boniato, será por yuca, que no puedo encontrar en la frutería gran cantidad de carbohidrato que no tenga gluten. Hay un montón. Entonces, quien quiera meter carbohidrato, quien lo necesite o quien quiera un altísimo rendimiento y haga la keto ciclada y esos protocolos de low carb más enfocados a rendimiento o ganancia más muscular y tal, que busque el carbohidrato en ese tipo de alimentos, como he mencionado, en la fruta temporada, incluso en la propia miel cruda. Va a ser mucho mejor a nivel intestinal y son alimentos que evolutivamente han estado más presentes. Entonces, desde mi punto de vista, esa sería la alternativa. Ahora ya, el nivel top sería comer los huevos sin pan, huevos y jamón sin el pan. ¿Que no puedes sin mojar tal? Pues mete una patata al horno, microondas o en la air fryer y moja con la patata que no lleva gluten y va a ser mucho mejor para tu intestino y te lo va a agradecer, te vas a encontrar mucho mejor, la digestión va a ser mucho más ligera, vas a tener diarrea ni extensión abdominal y ahí es cuando viene el cambio. Cuando ya adopto una alimentación tipo paleo, yo recomiendo a la mayoría de la población low carb keto o a quien es más sensible a la insulina y busca otro tipo de objetivo, pues sí pueda meter más carbohidratos de los que he mencionado. Entonces, esa sería más bien mi alternativa. En primer lugar, en cuanto a pan, pues si quiero seguir tomando pan, cereales con poco gluten como la espelta o sin gluten como trigo sarraceno, camut, mijo, buscar en segundo lugar la opción de un pan keto y así te ahorras el excesivo aporte de carbohidratos que pueda tener, que a lo mejor a ti no te viene bien. Y en tercer lugar, ya pasar a una alimentación minimalista donde basemos pues, en lo que hemos comido toda la evolución: carne, huevos, pescado, vísceras, verduras, tubérculos, fruta de temporada y miel cruda. Es que no hace falta más. Ahí están todos los nutrientes esenciales que el ser humano necesita, de una variedad impresionante. La gente ni se imagina las recetas que puedes encontrar con ese simple grupo de alimentos, lo versátil que es uno solo de ellos, como es el huevo, que lo puedes hacer en tortilla, a la plancha, al horno, en revuelto, en tortita, al microondas, pasado por agua, al vapor, cocido. Es que, y eso te he dicho solo los huevos, imagínate si me pongo a mencionar uno por uno. Y la gente ni se imagina la cantidad de alimentos que puede tomar y la variedad que hay para encontrarse bien, con energía y con ganas de despertarse, con ganas de hacer cosas y no como la población que tenemos ahora, cansada, inflamada, dependiente de la comida y enferma. Sí, de verdad que yo alucino porque, claro, antes mi alimentación se basaba básicamente en harinas. De hecho, un desayuno era pan o arepa, un almuerzo era arroz o pasta. Incluso habiendo arroz, nos ponían muchas veces papa o plátano.
Entonces, y luego ya de cena, pues lo mismo, pan, pasta, arepa, lo que fuese. O sea, una alimentación básicamente centrada en las harinas. Y que yo luego ahora, de que he cambiado mi alimentación, veo toda la variedad que tú bien mencionabas, toda la variedad de frutas, verduras, hortalizas, vegetales de hojas verdes, de carnes, de vísceras. O sea, que en realidad los que tienen una alimentación bastante reducida son las personas que basan su alimentación en harinas refinadas, cuando piensan lo contrario, cuando piensan que el que se restringe es uno. Pero yo creo que falta allí es esa parte creativa, ¿no? Y abrirse un poco a esas opciones que nos ofrece el mundo de la alimentación. Alejandro, ya nos estamos quedando sin tiempo, un poco para cerrar y también no quisiera profundizar porque sé que da para mucho, daría para un podcast completo, para una entrevista completa, pero es algo bastante interesante y quisiera dejar allí como eh, digamos, la esencia de esto, que básicamente yo creo que hay tres cosas a las que probablemente la mayoría de las personas le tememos, me incluyo. Creo que es el cáncer, lo que es la muerte y la demencia. ¿Cómo está relacionada la demencia con el gluten? Que ya algunas pinceladas tuviste, pero ¿qué relación tiene? Tiene muchas, tiene muchas. Como he comentado, el origen de muchas enfermedades se encuentra en el intestino y ese eje intestino-cerebro puede ser la causa de una simple demencia. Cuando yo, por un lado, daño al intestino y genero cierta permeabilidad, ya puedo desencadenar un autoinmune y el sistema inmune puede ir atacando a mi cerebro. Pero en el caso de la demencia y Alzheimer encontramos a personas donde las neuronas pierden su función, comienzan a glicarse. ¿Qué encontramos en los análisis de sangre de esas personas? Claro, como consecuencia de ciertos hábitos, de ellos el consumo de alimentos que nos esperan, entre ellos el gluten, como consecuencia de ello tiene la insulina muy alta, tienen la hemoglobina glicosilada muy alta, lo cual indica mucha glucotoxicidad en el organismo, y esto es una de las causas que les lleva a que las neuronas vayan perdiendo su función y ya uno, conforme va envejeciendo, la función cognitiva se va declinando enormemente, va perdiendo memoria, agilidad mental, se le olvidan rápido las cosas, al momento se queda como pillado, hasta hablando, no recuerda de qué estaba hablando, y pensamos que es normal, que eso es de la edad, pero que no, que no es normal, que no es de la edad, que evolutivamente la gente, pese a lo contrario que piensan, llegaban mucho más sanos a la edad adulta. Lo que pasa es que la edad media de vida era pues menor por la alta tasa de mortalidad infantil, de partos malos, o que incluso si te caías, si te partías los dientes, no podías comer. A día de hoy vas al dentista y te solucionan todo, ¿no? O si pillabas una infección severa y no había fármaco específico para ello, quizá lo pasabas peor y estabas en unas condiciones donde eras uno más de la cadena alimentaria y un simple león te podía comer. Eso era así. Entonces, claro, que había una edad media menor, pero por las condiciones del ambiente y la alta tasa de mortalidad infantil, no porque fuera menos sanos, al revés. Llegaba mucha gente a los 70, 80 años en condiciones de salud muy buenas y del cáncer habían encontrado prácticamente antes de 1500 después de Cristo, solo 3 casos, ¿vale? Los investigadores antropólogos. Yo pues, publiqué el paper en mi Instagram. Es cierto que no disponían de gran material para encontrar esto, pero había escaseaba, vamos. Entonces ahí se ve claramente cómo incluir alimentos que antes no incluíamos enferma y sobre todo, pues lo que comentaba a nivel neurológico, cuando un desajuste metabólico, una nula autofagia, una vitamina D muy baja, todos los receptores del cerebro, eh, que diga el sistema nervioso, todo el sistema nervioso tiene receptores de vitamina D muy importante, hay una estrecha relación entre agilidad mental y vitamina D, a más alta vitamina, a más baja vitamina D, menos agilidad mental, hay relación entre baja autofagia y baja eliminación de toxinas con problemas neurológicos, entonces es todo eso y el desajuste metabólico lo que nos lleva a tener una demencia y no que te ha tocado porque sí. Sí, de verdad que es aterrador, ¿no? Todo el daño que le estamos haciendo a nuestro organismo y aún así nos sorprende de que estemos tan graves de salud, ¿no? Cuando lo estamos atacando prácticamente por todos los frentes posibles.
Y por eso yo creo que es interesante lo que tú comentas de intentar volver, o sea, intentar ponerse en el sitio de nuestros ancestros y pensar básicamente cómo era su estilo de vida. No se trata aquí, de hecho lo he repetido prácticamente en todas las entrevistas, no se trata de regresarnos a las cavernas y a cocinar con fuego, es aprovechar pues la ventaja de la modernidad, pero entendiendo de que nuestro cuerpo se forjó, nuestros genes se forjaron en un entorno totalmente distinto. De hecho, eso fue lo que Así, hablamos durante la entrevista junto con Carlos Strohe en este congreso. Así que nada, Alejandro, creo que aquí hemos dado bastantes pinceladas en torno al gluten y al pan. Creo que ha quedado bastante claro lo que se quería transmitir o lo que queríamos transmitir con esta entrevista sí, y que ya cada uno, pues con toda la información, tome su propia decisión. Y se empodere, se sienta empoderado con toda esa información y si necesita hacerse una analítica, que vaya y la haga, que le vaya y le diga a su médico, mira, es que pasa esto y esto, puede estar relacionado o no puede estar relacionado. Esa es la idea, de que cada persona tenga el poder también de ser protagonista, ¿no? De ser protagonista en su propia salud. Así que de verdad que te así. mando un abrazo fuerte, te doy las gracias, Alejandro. Quiero que seas tú el que se tome los últimos segundos para despedirse, para recordarnos por dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo junto con Alejandro Pérez. Pues nada, David, ha sido un enorme placer estar otra vez aquí contigo. La verdad que todas las charlas que hacemos salen magníficas, nos quedan muy bien. Yo lo disfruto mucho y esto al final se nota y espero que se transmita. Como bien sabéis, sois al final unas personas que tenéis mucho conocimiento, pues nos seguís y veis, os informáis, os actualizáis. Entonces, no os fiéis nunca de la industria, no os fiéis nunca de la industria, investiga, actualiza y como ha dicho David, cualquier problema, pues el médico responsable de hacerte las suficientes analíticas, todo lo que necesites saber para encontrar solución a ese problema. Realmente la mayoría de las soluciones están en los hábitos. Podéis encontrarme como siempre ahí en Instagram, en Alejandro Dietista, publicando mucha información al respecto, en YouTube también como Alejandro Dietista, en lo que pronto subiré más vídeos. Y lo dicho, David, un placer enorme, yo disfruto mucho y ya nos vemos en próximas citas seguro. Seguro que sí. Y nada, yo quería acotar de que vivimos en la era de la información. O sea, por información no es. O sea, la información está allí fuera. Es falta que nosotros vayamos a ella, la filtremos, entendamos, aprendamos y pues ya obviamente Claro, empecemos a tomar decisiones. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Te mando un abrazo enorme y seguramente nos veremos por aquí muy pronto otra vez. igualmente, David, mando un enorme abrazo.